Días, quien te saluda, Jorge Armando Vargas Sueldo, y en este nuevo diplomado especializado en crimen organizado, corrupción de funcionarios y lavado de activos, se me ha comentado pues la sesión correspondiente a corrupción de funcionarios, denuncias e informes, cadena de custodia y prueba. No sin antes agradecer al Instituto Peruano de Especialización y Actualización Profesional por la gentil invitación. Que lo saluda, pues ha desempeñado funciones fiscales en los despachos especializados en delitos de corrupción de funcionarios, lavado de activos y crimen organizado. Bien, vamos a, pues, al día de hoy a, a tratar algunos temas, unos puntos muy importantes en la práctica de la investigación penal y muchas veces, pues para las personas que no están familiarizados con términos comunes dentro de las investigaciones penales, pues vamos a encontrar diversas terminologías por ejemplo, a una denuncia penal. Muchas veces las personas lo confunden con una demanda penal, demanda civil, si es una denuncia penal o si es una denuncia civil, ¿no? Entonces, muchas personas confunden esas terminologías, ¿no? La diferencia es que la denuncia solo se establece en los procedimientos penales, en tanto que las demandas corresponden a los procedimientos civiles, procedimientos laborales, administrativos. Sin embargo, sería incorrecto afirmar que todo ilícito amerita una denuncia penal, puesto que lo investigado mediante una acción penal pública se denuncia. Mientras que lo que debe investigarse por impulso de una acción penal privada se querella, ¿no? Entonces, son evidentemente cuando estamos hablando pues de delitos que tengan que ver con el honor, con la intimidad, seguramente vamos a querellar a esa persona cuando existan ciertas vulneraciones a estos derechos. Pero cuando estamos hablando, por ejemplo, de actos, por ejemplo, de corrupción que estamos percibiendo, ¿no? Seguramente realizaremos una denuncia penal. Normalmente, y en la práctica, lo que yo he podido observar son muchas veces, y no muy pocas, son las denuncias penales. ¿No? Son denuncias penales muchas veces pues están dirigidas hacia personas o simplemente hacia los que resulten responsables, ¿no? Entonces, hay esos dos tipos de modelos de denuncias penales, pero hay que tener en cuenta también de que se puede realizar denuncias por corrupción de funcionarios, muchas veces pues son denuncias que da pie para poder iniciar una investigación penal, ¿no? En una de las primeras fases. Pues lo que tenemos que entender, y si ustedes conocen el proceso penal, vamos a tener dentro del proceso penal tres etapas, ¿no? Una etapa de investigación preparatoria subdividida en una etapa o una subetapa de investigación preliminar. Hoy se le ha cambiado la denominación de este modo porque con la ley 32.130, pues acá el conductor o el que va a realizar la investigación preliminar va a ser la policía, mientras que el fiscal va a tener la conducción jurídica de la investigación. Tenemos también una etapa intermedia en la cual va a ser una etapa de saneamiento, control, a efectos de poder determinar o a efectos de poder lograr que exista una acusación debidamente saneada, a efectos de que pueda ir a una etapa de juzgamiento. Pero en la etapa de investigación preliminar, pues se da este tipo de denuncias. Eh, Dijimos al inicio, pues, que existía cierta confusión, perdón, si se trataba de una demanda penal, una demanda civil o una denuncia civil. Lo que sí es cierto es que, es que la denuncia civil existe.
existe. No existe demanda penal, pero sí existe la denuncia civil. Y esto ocurre cuando en el proceso civil, aquel que ha sido demandado considera que además de él o en lugar de él, existen otros sujetos que deben asumir daños, ¿no? Daños patrimoniales que se reclaman en la demanda, con lo cual presentan nombres al juzgador para que también sean incluidos. Esto es lo que corresponde o lo que se denomina a una denuncia civil establecido en el artículo 102 del Código Procesal Civil. Y la denuncia penal es una declaración prácticamente sobre el conocimiento de un hecho que reviste los caracteres de un delito cuyo conocimiento se transmite a la Fiscalía o a la Policía Nacional del Perú. Instituciones legitimadas para su recepción y posterior actuación sobre la causa penal. Entonces vamos a tener a dos instituciones, a la Fiscalía y a la Policía Nacional. Ellos van a trabajar en conjunto, puesto que ante una denuncia de carácter penal, la policía pues recepcionará esa denuncia, pero como ya hemos explicado al inicio, estas modificatorias hacen de que el policía no pueda realizar investigación preliminar por sí solo, salvo, salvo excepciones, por ejemplo, a actos urgentes e inaplazables. Esos actos urgentes y inaplazables, ahí el policía no necesitará, por ejemplo, de poder realizar una, o no necesitará en ese momento de una disposición fiscal para poder actuar. Y le pongo un ejemplo. Puede darse el caso de que el policía en una noche pues realice operativos, por ejemplo, de alcoholemia, ¿no? Realiza operativos de alcoholemia y en la cual pues todos sabemos que el delito de conducción en estado de ebriedad es un delito, no es un delito. Entonces, ahí lo que corresponde realizar por parte de la policía es comenzar a realizar actos urgentes y inaplazables. Allí el policía no va a necesitar de una disposición fiscal, por ejemplo. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se supone que el policía pues está facultado para poder realizar este tipo de intervenciones y a efectos también de poder realizar diligencias que por su naturaleza de urgente y inaplazable tienen que realizar. Por ejemplo, en el caso de la alcoholemia, no podemos utilizar muchas horas para que se realice una diligencia, por ejemplo, de un peritaje de alcoholemia, ¿no? ¿Por qué? Porque al sujeto, todos sabemos pues que el alcohol en la sangre se va desvaneciendo en el transcurso de las horas. Entonces, pierde efectividad si yo, o en este caso si el policía, busca, por ejemplo, una disposición fiscal ordenando la alcoholemia, pues seguramente va a demorar en el transcurso, ¿no? Entonces, el policía está facultado para poder realizar estas acciones urgentes e inaplazables. Entonces, allí no va a necesitar una autorización fiscal. Las denuncias penales por el contrario, yo me refería a eh, denuncias que tengan que ver con declaraciones de conocimiento de un hecho que reviste de carácter delictivo. Son aquellas denuncias, por ejemplo, de un ciudadano que conoce de hechos delictivos y va a realizar esa denuncia a nivel policial. En ese caso, el policía al no tratarse de actos urgentes inaplazables, allí lo que va a corresponder es que el policía remita o comunique
al fiscal en la brevedad posible de que existe esta denuncia. Entonces la remitirá a la fiscalía a efectos de que el fiscal realice, tipee la disposición fiscal y hoy, con la nueva modificatoria, la 32130, pues le dará instrucciones al policía a efectos de que realice las diligencias establecidas en la disposición. Entonces estamos hablando de dos escenarios distintos. Estamos hablando de actos urgentes e inaplazables en las cuales el policía tiene que realizar de manera urgente e inaplazable esas diligencias. ¿Por qué? Porque en el caso, en el ejemplo dado, pues se pierde, muchas veces se pierde el elemento probatorio, el indicio, a efectos de que pues tenga, tenga un valor dentro de la investigación, se pierde. Esa alcoholemia, si yo me demoro 8 horas, 9 horas, 12 horas, pues seguramente al momento que le hagan el examen de alcoholemia, este conductor seguramente habrá reducido los niveles de alcohol en la sangre. Entonces es urgente la realización de estas diligencias que está facultada la policía para poder realizar. El otro escenario es cuando existe una denuncia por parte de un ciudadano y va el ciudadano a buscar a la policía y la policía tiene que comunicar de esa denuncia penal a la fiscalía y la fiscalía realizará seguramente la disposición fiscal a efectos de ordenarle al policía, al instructor, eh, a efectos de que cumpla dentro de un plazo determinado estas diligencias. Hoy con las nuevas modificatorias de las 32130, el policía tiene que cumplir esas diligencias y el fiscal es un conductor jurídico de la investigación. Entonces, se va a cumplir una serie de derechos que se tienen que cumplir dentro de las diligencias que lleva el policía. Por ejemplo, una de ellas es que tiene que participar el fiscal en cada una de estas diligencias. ¿No? La denuncia penal, pues se trata pues, de un derecho, no es una facultad de denunciar hechos de corrupción, pero también es un deber para determinados casos. Por ejemplo, el legislador ha previsto su regulación como un derecho de todo ciudadano en el numeral 1 del artículo 326 del Código Procesal Penal. Por otro lado, el artículo 326.2 señala, por otro lado, de manera excepcional, la denuncia es un deber, dice, ¿no? Para todo ciudadano o para todo funcionario público en el ejercicio de su función, médicos, educadores, etcétera, que tengan conocimiento de un delito y como tal lo establece el numeral 2 del citado artículo. Vamos a ver también, pues, que estas denuncias penales, ¿no? Estas denuncias, las que, por ejemplo, con la experiencia fiscal me ha tocado ver denuncias, infinidad de denuncias, y vamos a ver, pues, de que las denuncias tienen que cumplir con requisitos, ¿no? Y el artículo 328 nos establece, pues, cómo es que tienen que ir esas denuncias, ¿no? No podemos señalar denuncias escritas, ¿no? Por presentar, ¿no? Sino que tienen que tener cierto correlato, ¿no? Si es cierto correlato de los hechos, persona, identificación, ¿no? Si tiene que cumplir con cierta prueba, por ejemplo, ¿no? Entonces, ojo que no es necesario la presentación de pruebas, ¿no? Va en la redundancia, porque eh, no vaya a ser de que digan, no, pero doctor, pero ¿cómo me va a exigir una prueba en una denuncia? Sí, es cierto, pero puede presentar denuncia, existe la facultad de poder presentar pruebas, ¿no? Elementos de convicción si estamos en una etapa de investigación preliminar. Puede presentar elementos de convicción para la denuncia. Bien, entonces, eh, el 328 del artículo 328 del nuevo Código Procesal Penal nos señala cómo tienen que ir el contenido de estas denuncias. Bien, pues
esta investigación, como ya he señalado, pues tiene que cumplir con las diligencias preliminares, ¿no? Que tienen unos fines del artículo 330, por ejemplo, dentro de las diligencias preliminares, hoy que ha cambiado esta denominación a investigación preliminar, pues tiene una finalidad, ¿no? Que es la inmediata realización de actos urgentes o inaplazables, destinados a realizar si han tenido lugar los hechos de conocimiento, su delictuosidad, así como asegurar los elementos materiales de su comisión. Es decir, cuando nosotros presentamos una denuncia penal, lo que corresponderá es de que el fiscal realice una disposición de inicio de diligencias preliminares. ¿Con qué fin? Con los fines del artículo 330.2, es decir, realizar actos urgentes o inaplazables destinados a determinar si han tenido lugar los hechos objeto de conocimiento, su delictuosidad, así como asegurar los elementos materiales de su comisión. Y un punto importante es la individualización de las personas involucradas en su comisión. No solamente ellos, sino también a los agraviados. Bien, evidentemente los plazos, o mejor dicho, esta disposición, luego de recepcionada esta denuncia penal, va a tener plazos, ¿no? Va a tener plazos, por ejemplo, la norma, antes nos establecía un plazo de 20 días, luego eso cambió, se varió y estableció un plazo de 60 días. Nos estableció plazos para investigaciones simples, investigaciones complejas, investigaciones que tengan que ver con criminalidad organizada. En casos simples nos estableció un plazo de 60 días, prorrogables hasta 60 días, hasta 120 días, ¿no? Que es el máximo que se tiene dentro de la investigación preparatoria para casos simples. Eso ya se ha establecido a través de sendas casaciones de nuestra Corte Suprema, en la cual ha establecido ciertos límites para poder investigar en diligencias preliminares. Porque en preparatoria, investigación preparatoria, los plazos sí están establecidos legalmente. Digamos, hay un establecimiento de los plazos eh, porque la ley lo señala. La norma procesal penal establece los plazos, ¿no? Se cumple con el principio de legalidad. Están establecidos los plazos dentro del proceso penal. No tanto así sucede en las diligencias preliminares para casos complejos o para casos de crimen organizado, porque ahí el juez supremo tuvo que realizar una interpretación para poder establecer plazos fijos dentro de las diligencias preliminares cuando se trata de investigaciones complejas o para investigaciones bajo la criminalidad organizada. Bien, entonces hemos dicho pues de que existe pues las modificatorias de las 30 de 2130. Yo les voy a dejar estas diapositivas para que puedan realizar un análisis más completo. Tengo algunas diapositivas, unos dibujos que va a ejemplificar en mucho estas facultades que hoy tiene el Ministerio Público y la Policía Nacional a la vigencia de la Ley 32.130. Bien, entonces hemos dicho pues que el policía pues está encargado de llevar a cabo estas diligencias a nivel de investigación preliminar y será el fiscal quien realice la conducción jurídica, va a guiar al policía, va a guiar al policía. Y ya vamos a ver más adelante, pues, de que de alguna forma se le ha complicado un poco la labor al policía. ¿Por qué? Porque antes, antes de la modificatoria, el policía realizaba, pues, y esto tiene que ver con los informes policiales. Y esto tiene que ver, pues, porque con la
la ley anterior, con la ley 32.130, el policía tenía que emitir un informe policial, ¿no? Un informe policial en la cual era pues un relato de los hechos, ¿no? Estamos hablando con antes de la ley 32.130 que rige a partir de octubre de este año. Entonces, vamos a ver que antes de la modificatoria, el policía tenía que presentar, luego de haberle encomendado seguramente la investigación, y eso va a depender, o eso dependía enteramente del fiscal. Si habían casos que, por ejemplo, el fiscal tenía que manejar en despacho, o habían ciertos casos que podía dárselas a la policía en apoyo de la labor fiscal, como así lo establece la norma procesal penal, pues el fiscal podía dar al policía investigaciones a efectos de que coadyuve, colabore, ayude, apoye a la labor fiscal a efectos de que él realice las diligencias. Entonces, hoy, mejor dicho, antes de la ley, antes de la modificatoria, el policía pues daba, en ese informe policial, daba un relato de los hechos, ¿no? Un relato de los hechos, la denuncia, planteaba, pegaba la denuncia, señalaba las diligencias que se han establecido, ¿no? Ponía el extracto, el extracto más importante de cada denuncia, de cada declaración, establecía las diligencias en las cuales se habían realizado en el plazo concedido por el fiscal, pero no calificaba el hecho. ¿Bien? No calificaba el hecho. El fiscal, perdón, el policía no señalaba si existía cierta responsabilidad penal por parte de los investigados. Es decir, que la labor policial era básicamente de apoyo para poder realizar esas diligencias. Pero el policía no establecía eh, cuál, cuál iba a ser la responsabilidad de los investigados. No calificaba el hecho. Hoy, con la ley 32.130, creo yo que se le ha complicado un poco el panorama al policía, puesto que, como bien sabemos, no todos los policías conocen de derecho, ¿no? Forma parte de su desarrollo personal, de que un policía, que es una persona más técnica, es una persona que más por un ímpetu personal de poder querer aprender derecho, pero no es que en la policía te enseñe un letrado. Entonces, creo yo que en ese aspecto se le puede complicar el panorama al policía, ¿no? Esto evidentemente se va a suplir con un tema de capacitación, ¿no? Con un tema de capacitación. Pero hoy con la ley 32.130, el policía tiene que calificar los hechos. Es decir, tiene que establecer o realizar la subsunción de los hechos al tipo penal. Y no solamente eso, sino que va a tener que establecer autorías, participaciones, instigaciones. Entonces, creo yo que va a tener cierta dificultad el policía, ¿no? Seguramente quien va a ser la persona del fiscal quien va a tener que evaluar ese informe, ¿no? O evidentemente el informe del policía no lo vincula al fiscal, ¿no? Seguramente el fiscal le va a decir, oye, señor policía, no me ha determinado las autorías, no determíname las autorías, no me has determinado las participaciones o las instigaciones, no me has completado eso. Entonces seguramente le devolverá el policía o el fiscal le devolverá al policía eh, ese informe policial, ¿no? Entonces, hay dos tipos, un antes y un después de la ley 32.130 con respecto a los informes policiales, ¿no?
También tenemos un acápite en la norma procesal penal con respecto a los informes de Contraloría. No son aquellos informes en los cuales la misma norma procesal penal le ha dado el carácter de prueba preconstituida, ¿no? Eh, la Contraloría General de la República tiene un rol de control, tiene un rol de control, tiene un rol de poder realizar auditorías con posterioridad, por ejemplo, a una compra del Estado, a obras, ¿no? Entonces tiene esa facultad y por tanto, al tener esa facultad, también tiene esa facultad de poner sanciones o de recomendar, perdón, de recomendar sanciones administrativas, civiles y penales. Es decir, muchas veces llegan al Ministerio Público este tipo de informes de Contraloría General de la República. Puede ser que anteceda a un informe de cumplimiento, por ejemplo, en la cual auditores de la Contraloría han determinado, por ejemplo, una responsabilidad penal, ¿no? Entonces, ahí lo que cabe es que el fiscal analice esa información y seguramente abrir una investigación en base a ese informe de Contraloría. Bien, entonces, antes de la norma, mejor dicho, después de la norma 32.130, pues se exige la participación obligatoria del fiscal en cada una de las diligencias. Y si el fiscal no está presente, podrá hacerlo de manera virtual. Existe esa potestad, pero en ningún momento dice que no puede dejar de estar presente el, el fiscal. Bien, entonces vamos a ver unos temas vinculados. Hemos hablado de las denuncias, hemos hablado de los informes, hoy con la nueva ley, con la nueva ley 30 de 2130, pues que evidentemente considero yo que se le da una responsabilidad muy grande a la policía a efectos de poder incluso calificar el presunto hecho delictivo. Bien, pero tenemos que entender también que dentro del devenir de la investigación, el fiscal muchas veces está en la facultad de poder obtener ya sea elementos de convicción, elementos e indicios, y a partir de la labor propia del ejercicio de la función. Y es decir, el fiscal, con apoyo de la policía, va a poder realizar seguramente actos de investigación a efectos de poder dar contenido a su teoría. Pueden ser, por ejemplo, actos de investigación con fines de búsqueda de pruebas, ¿no? Que se materializa a través de los allanamientos. Vamos a encontrar, por ejemplo, incautaciones de elementos delictivos del delito, ¿no? Objetos delictivos del delito. Y evidentemente corresponde, pues, de que estos indicios, estos elementos de convicción encontrados, por ejemplo, en una investigación con posterioridad, por ejemplo, a un acto de allanamiento, es que lo que se busca es que estos elementos de convicción o estos indicios queden de manera resguardada, protegida. Y para ello, pues el Código Procesal Penal ha establecido que la Fiscalía de la Nación, ¿no? A efecto de garantizar la autenticidad de lo incautado, dictará el reglamento correspondiente con la finalidad de normar el diseño, el control de la cadena de custodia.
¿no? Así como el procedimiento de seguridad y conservación de los bienes incautados. Asimismo, en el artículo 318 del Código Procesal Penal señala que la Fiscalía de la Nación emitirá las disposiciones reglamentarias necesarias para garantizar la corrección y eficacia de la diligencia de incautación de bienes, ¿no? Así como para determinar el lugar de custodia. Muy importante ello, reglas de administración de estos. Entonces, cuando estamos hablando de un lugar de incautación, un lugar de custodia, es importante porque con todas las precariedades que tiene el ministerio, no solamente a nivel de recursos humanos, sino también a nivel de infraestructura, pues lo que la norma o lo que la norma procesal, estamos hablando de una norma procesal que se implementó en el año 2011 en Lima, pero su vigencia es del año 2004. Entonces, la misma norma nos señala pues de que eh, para garantizar la corrección y la eficacia de la diligencia de incautación de bienes, se debía de contar con un lugar de custodia, ¿no? Entonces, todas las fiscalías de corrupción de funcionarios, estoy hablando, solamente me centro en corrupción de funcionarios, solamente en otros subsistemas pasa lo mismo. En una fiscalía de corrupción de funcionarios, pues existe la oficina de bienes incautados, ¿no? Se implementó en las oficinas de corrupción de funcionarios un lugar donde se tenía que establecer, se tenía que guardar, ¿no? Los bienes objetos del delito. Y, por ejemplo, les cuento un caso que pude yo atravesar en los años 2014 y 2015, pues estos delitos, por ejemplo, de los cohechos, ¿no? De policía con el conductor, pues el policía, al momento de dar cuenta de la detención de la persona que manejaba el bus, el conductor, eh, daba cuenta también dentro del acervo documentario la incautación de los billetes, de los billetes ofrecidos, por ejemplo, ¿no? Entonces lo que se tenía que hacer era realizar inmediatamente la confirmatoria, ¿no? De la incautación, que es una figura que aparece en el Código Procesal Penal, en la cual señala que cuando se incauta un objeto en la cual no media una resolución judicial, ¿no? Entonces, en ese acto o en ese devenir, lo que le correspondía hacer al fiscal era realizar de esa, la confirmatoria de ese billete, ya sea de 10 soles, 20 soles, he visto, hasta de monedas de 5 soles he visto. Entonces, lo que correspondía era hacer la confirmatoria de este objeto del delito. Entonces, luego luego de que el juez confirmara este, este, este objeto del delito, lo que correspondía era que muchas veces había personal fiscal que mantenían el billete dentro del expediente, dentro de la carpeta fiscal, en la cual seguramente en estos casos se llegaba a un acuerdo de terminación anticipada, ¿no? O muchas veces se realizaba un procedimiento inmediato, ¿no? En la cual muchas veces terminaba en un acuerdo de terminación anticipada, ¿no? Entonces, lo que correspondía luego de ese trámite era dónde ponemos ese billete, ¿no? ¿Dónde ponemos ese billete? Evidentemente, no podía estar dentro de una carpeta fiscal, ¿no? ¿Por qué? Porque se podía perder, porque no sé, muchas veces sucede que se traspapela, ¿no? Es difícil. Yo, la verdad que siendo sincero, pocas veces he visto que se haya perdido el documento. Se puede traspapelar, pero difícilmente se pierde.
Y lo que correspondía era que estos billetes, que ya luego de terminada, por ejemplo, la audiencia de determinación anticipada, en la cual a la persona, al investigado, se le otorga una pena, una reparación civil y días multa. Entonces lo que correspondía era que esos billetes tengan una buena custodia, ¿no? Esos billetes tengan un lugar y que no estén dentro de la carpeta fiscal, ¿no? Porque podía pasar, pues, de que se puede traspapelar, ¿no? Se puede perder, ¿no? Entonces lo que correspondía era que el fiscal mande ese billete, disponga que ese billete se vaya a una oficina de bienes incautados. Esté allí y seguramente más adelante se cumpla con depositarlo en una cuenta del Estado, ¿no? Como parte de los objetos, delitos, como parte de como parte del objeto del delito, ¿no? O sea, que se deposite en una cuenta del Estado. Entonces, ese es el trámite, digamos, el trámite que debiera suceder, ¿no? Que luego de una determinación, luego de la confirmatoria de ese billete, luego de que se termine la audiencia de determinación, ese billete vaya a una oficina de bienes incautados y posteriormente se deposite en cuentas del Estado ese billete. Entonces, eso es lo que normalmente tiene que suceder en estos eventos. Entonces, pero evidentemente, hay otros elementos de convicción que se pueden encontrar dentro de una investigación, ¿no? Le he dado el ejemplo, les he dado el ejemplo más simple, ¿no? El ejemplo más simple, yo creo que para poder ejemplificar lo que es, lo que es la custodia de estos billetes. Más adelante vamos a ver cómo funcionan las cadenas de custodia, porque eh, cuando se incauta un billete, cuando se incauta un objeto del delito, ¿no? Es necesario, pues, que cuente con cierta identificación dentro de la carpeta fiscal. Es decir, lo que corresponde es que ese billete tenga una denominación, cumpla con tener las cadenas de custodia correspondiente, que es la denominada A6 y la 7. ¿Y por qué son importantes? Porque muchas veces las carpetas fiscales pasan de mano en mano, ¿no? Van pasando de fiscal en fiscal. Entonces, lo que busca este reglamento de la Fiscalía de la Nación es de que no solo lograr que este objeto del delito cuente con una identificación plena, es decir, si estamos hablando de un billete, y si ustedes están hablando de un billete, tiene una serie, tiene una denominación, ¿no? Tiene un color, tiene unidad. Entonces, lo que se busca con este formato A6, y ahorita le vamos, ojalá que me alcance el tiempo para poder darles un ejemplo de cómo es que se muestra la cadena de custodia A6. Entonces, no solamente es necesario identificar a este billete, a este objeto del delito. Puede ser cualquier otro, no necesariamente puede ser un billete. Puede ser cualquier otro elemento o objeto del, pero tiene que contar con una identificación. Pero no solamente está la cadena 6, sino también está la cadena A7, en la cual aparece la continuidad en posesión de ese billete. ¿Y a qué me refiero a ello? Muchas veces, como he indicado, la carpeta fiscal pasa de mano en mano, pasa de un representante del Ministerio Público a otro representante del Ministerio Público. Lo que corresponde es que en ese tránsito
tránsito, evidentemente quien recolecta el elemento de convicción es el policía. Es decir, en esa cadena A7 será el policía el primer funcionario quien debe aparecer en esa cadena de custodia. De la A7 me refiero. En el A6 es una cadena para poder identificar al objeto. Pero en la cadena 7 será el formato para poder determinar quiénes son las personas que han tenido, o sea, antes o después, el, el objeto del delito. Entonces, muy importante realizar el formato A6 y el formato A7 cuando se tenga un objeto proveniente del delito. Entonces, será este formato A7 en la cual aparezcan todos los funcionarios involucrados en la tenencia, de ese objeto incautado. Entonces, como primera como primer interviniente será el policía quien tenga o quien deba firmar o suscribir esa cadena A7. Posteriormente, si, por ejemplo, he visto que esa cadena de custodia de repente llega a una mesa de partes, entonces la mesa de partes de una fiscalía es el primer filtro que tiene un despacho fiscal a la cual va a llegar seguramente ese billete. ¿Por qué? Porque el policía va a presentar sus informes, va a presentar todo el acervo que ha incautado, que ha recolectado, actas, por ejemplo, actas de lectura de derechos, actas, por ejemplo, de recolección de evidencias, ¿no? Entonces, será el policía quien deberá de realizar de primera mano estos formatos, ¿no? Porque la labor de policía es esa, ¿no? Es una persona que es bastante técnica, conoce mucho de estos temas. Entonces, en la cadena 7 debe de aparecer el policía como primer interviniente en la tenencia de ese bien incautado. En un segundo momento seguramente será el asistente administrativo en mesa de partes. Y un tercer momento, en la continuidad de la posesión de este objeto del delito, seguramente será el fiscal. Será el fiscal quien deba tener o quien debe estar en último momento en esa cadena de custodia A7. Entonces, es sumamente importante este reglamento de la Fiscalía de Nación a efectos de alguna manera custodiar, ¿no? Custodiar el objeto del delito. Bien, entonces vamos a ver algunas diapositivas que tengo acá. Bien, lo que busca en este contexto, dice es establecer dicho cuerpo normativo, tales alcances, y se conviene también emitir disposiciones relativas al destino final de los citados bienes, posibilitando a los jueces y fiscales que tomen decisiones sobre el particular durante la investigación o el proceso a través de los distintos mecanismos que establecen las leyes especiales, las normas técnicas, científicas correspondientes, y el presente reglamento devolviéndolos a los propietarios, destruyéndolos o, dice, ordenando la libre disposición de las entidades autorizadas o rematándolos. Y hay un evento importante acá, porque no solamente estamos hablando, yo he dado el ejemplo más simple, que es el de billete, pero puede darse el caso de que estemos ante un allanamiento en el cual se pueda encontrar o se puedan incautar bienes de tipo, por ejemplo, informático, una computadora, una laptop. Entonces, es necesario que esos bienes también cuenten con una cadena de custodia. ¿Y por qué? Porque seguramente dentro de los actos de investigación se hará, por ejemplo, una pericia informática, en la cual el fiscal va seguramente a emitir su disposición, va a nombrar a peritos informáticos a efectos
a efectos de que realicen una pericia informática. Una copia espejo, lo que le dicen normalmente cuando realizan. Entonces, evidentemente, lo que se tiene que hacer es que estos bienes, por ejemplo, estos bienes informáticos, tengan esa cadena de custodia A6 y A7, ¿no? A efectos de tener un control dentro del recorrido de esos bienes. ¿Por qué? Porque puede darse el caso que los bienes, al momento de que están haciendo, por ejemplo, la pericia informática, puede darse el caso de que los bienes estén rotos, ¿no? Que los bienes de repente estén incompletos. Entonces, en esa cadena de custodia A7, pues se establecerán quiénes son los funcionarios que han estado, han estado en posesión de los bienes. Entonces, seguramente caerá la responsabilidad del caso en ese aspecto. Y también, evidentemente, ¿por qué? Porque es una garantía también para los sujetos procesales, para el afectado con esa medida. ¿Por qué? Porque seguramente al momento de realizar esa pericia o esa copia espejo, pues el bien tiene que estar o tiene que mantenerse de en buen estado. Entonces no pueden estar bienes, por ejemplo, una computadora que haya estado debidamente incautado, pues no puede llegar, por ejemplo, al momento que se está realizando la copia espejo con los abogados del afectado, pues no puede estar rota, ¿no? No puede estar abierta. ¿Por qué? Porque seguramente va a haber una observación por parte de la defensa técnica con respecto al estado en el cual se esté encontrando el bien, porque puede darse el caso pues, de que se haya manipulado el equipo informático. Entonces, es sumamente importante tener no solamente debidamente identificado, establecer al funcionario idóneo, ¿no? El funcionario a cargo, ¿no? de estos equipos, sino que es necesario pues, poder custodiarlos de la mejor forma, debidamente, ¿no? He visto también muchas veces pues que mucho acervo incautado, ¿no? Documentos, los tienen ahí amontonados, ¿no? Y no corresponde que se encuentren de esa forma. No tienen un lugar, tienen que implementarse un lugar correcto, ¿no? Ambientado, ¿no? A efectos de que estos bienes incautados pues tengan un lugar, ¿no? Que puedan estar correctamente. Bien, entonces este reglamento tuvo como objeto regular el procedimiento de la cadena de custodia y de los elementos materiales y evidencias incorporadas en la investigación, ¿no? De un hecho punible. Uno de los principios que tiene establecido este procedimiento es, por ejemplo, el control, ¿no? De todas las etapas de la recolección. Ahí está el momento, por ejemplo, en el momento que el policía recabe el billete, por ejemplo, que es materia de cohecho, o incorporación de los elementos materiales o evidencias y bienes incautados hasta su destino final. ¿Qué quiere decir destino final? Porque en el ejemplo es que el billete pasó por varias manos, llegó al policía, lo recolectó, lo recabó, pasó por la mesa de partes cuando iba a dejar su informe policial, pasó al fiscal cuando el asistente administrativo le dio al fiscal el material para que pueda hacer las disposiciones correspondientes. Entonces, tiene que establecerse dentro de esa cadena de custodia de las 7, establecer quiénes son los funcionarios que han estado a cargo de ese objeto del delito. Por eso, este es el principio de control. Preservación de los elementos materiales, así como los bienes incautados, para garantizar su inalterabilidad. Ahí está lo que yo les decía. Se tiene que establecer, pues, que
estos bienes materiales o evidencias tienen que preservarse en un lugar acondicionado para que puedan estar. La seguridad, asimismo, debe contar pues, con empleo de medios y técnicas adecuados de custodia, ¿no? Una llave, por ejemplo, una llave que solamente no tenga el fiscal provincial, por ejemplo. Entonces tienen que guardar con cierta seguridad de estos ambientes. La mínima intervención del funcionario o personas responsables en cada uno de los procedimientos, registrando siempre su identificación. Ahí está. Esto es lo que tiene que ver con la cadena de custodia A7. Tienen que establecer, tienen que indicar quiénes son los funcionarios o personas responsables que han estado en el procedimiento, ¿no? Esa cadena A7 tiene que especificar ahí. Y es la descripción detallada de las características de los elementos materiales y evidencias, además de los bienes incautados o incorporados en la investigación de un hecho punible. Dice, la cadena de custodia se inicia con el aseguramiento, inmovilización o recojo de los bienes, de los elementos materiales y evidencias en el lugar de los hechos, ¿no? Durante las primeras diligencias o incorporadas en el transcurso de la investigación preparatoria. Dice que concluye con la disposición y resolución que establezca su destino final. Dice, escena como fuente de evidencia. Dice, la escena es el lugar o espacio físico donde sucedieron los hechos investigados. Dice, es el foco aparentemente protagónico en el cual el autor o partícipe consciente o inconsciente deja elementos materiales o evidencias, huellas o rastros que pueden ser significativos para establecer el hecho punible y la identificación de los responsables. También se considera como escena el entorno de interés criminalístico, donde se realizaron los actos preparatorios, ¿no? Así como aquel donde se aprecian las consecuencias del mismo, la información suficiente determinará la amplitud de la escena. Y esto tiene que ver muchas veces con por ejemplo, delitos de homicidio, por ejemplo, ¿no? Muchas veces eh, la escena puede decir 1000 palabras, ¿no? Y este es un escenario en el cual pues tienen mucha presencia la criminalística. Un objeto, un indicio que nosotros podemos advertir dentro de la escena del crimen nos puede decir muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Entonces, lo que corresponde es cercar, ¿no? Realizar eh, el cercamiento de la escena de crimen, a efectos de que los peritos de criminalística, ¿no? Con debidas técnicas, puedan determinar si se trata, por ejemplo, de un suicidio o de un homicidio, ¿no? O de un feminicidio. O sea, tenemos que, en este ámbito de la escena, de la escena del crimen, pues que los personal de criminalística pues realice esa labor, ¿no? La protección de la escena y las evidencias, dice, es la actividad practicada por el fiscal o la policía destinada a garantizar el aseguramiento y evitar la contaminación, la alteración, la obstrucción o la pérdida. Por eso se hace, pues, se cerca ese ambiente, se cerca la escena del crimen. ¿Para qué? Para no o para evitar de que se pueda destruir, por ejemplo, se pueda alterar la evidencia, ¿no? Contaminar, se pueda destruir, se pueda perder. Entonces, lo importante de este manual de Fiscalía de la Nación, es que nos dan pautas para poder cuidar la escena del crimen. Acá un poco con respecto a los formatos de cadena de custodia. Dice, los elementos materiales o evidencias o bienes incautados se registrarán en un formato de cadena de custodia mediante la descripción minuciosa, dice, y detalle de los caracteres, medidas, peso, tamaño, color, especie, estado, entre otros datos. Entonces es muy importante estas cadenas porque tengan en cuenta
tengan en cuenta pues que estos objetos del delito normalmente son lacrados, ¿no? Son lacrados, son encintados a efectos de cuidar ese objeto. Entonces, quien realice esta labor de establecer o realizar las cadenas de custodia, pues va a tener mucho cuidado con lo que consigna en esas cadenas de custodia. No puede establecer o señalar determinada descripción cuando de repente no corresponde a la misma, ¿no? Y esto puede tener hasta responsabilidades penales, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo claro es cuando se incauta la droga, ¿no? Puede hacer caso, pues, que el fiscal de repente dijo o señaló, pues, que estaba incautando 40 gramos o 40 kilos, perdón, de droga, ¿no? De cocaína. Y al interior no existía tal monto. Entonces ahí creo que sí habría un tema de responsabilidad por parte del fiscal en esa errónea consignación, ¿no? Entonces, tenemos que cuidar mucho, mucho cómo es que describimos los objetos del delito. Dice, en cuanto a la supervisión de la cadena de custodia, dice, el fiscal o la persona que delegue supervisará la identificación, individualización, recolección, envío, manejo, análisis, entrega, recepción, seguimiento y otros procedimientos que se generen respecto a los elementos materiales y evidencias. Entonces, es importante y es una responsabilidad también del fiscal a quien delega esa función, ¿no? También en el artículo 13, por ejemplo, el procedimiento de recolección, embalaje, ¿no? Se embala, no se lacra. Y traslado, dice, los fiscales observarán que se cumplen los siguientes lineamientos mínimos, dice, iniciar la recolección de los elementos materiales, evidencias de los objetos grandes, móviles, posteriores se recolecta aquellos que requieran de un tratamiento o técnica especial seleccionados, clasificados. Utilizar embalajes apropiados de acuerdo a la naturaleza, ¿no? Etiquetándolos, rotulándolos para una rápida ubicación, identificación o precintándolos según el caso, dice. Llenar el formato de cadena de custodia por duplicado, ¿no? Normalmente lo hacen dos formatos A6, dos formatos A7, dice, el cual no podrá tener modificaciones o alteraciones. Esos documentos, las cadenas A6 y A7, no pueden estar tachados, no pueden estar con liquid paper, tienen que estar pulcros esas cadenas de custodia. Si no lo haces correctamente y si ves que tiene un tarchado, pues utilizas uno nuevo y realizas nuevamente un nuevo formato. Dice, en cuanto al traslado para la diligencia, ya una vez, por ejemplo, en el caso, ¿no? En el caso de los bienes informáticos, por ejemplo, materia de una incautación, y que seguramente va a ser materia de una pericia, ¿no? Dice, cuando sea necesario llevarse a cabo una diligencia fiscal o judicial en la que se requiere tener a la vista los elementos materiales y evidencias o una muestra de ellas, dice, el fiscal dispondrá el traslado indicando el personal responsable. Dice, el responsable del almacén de bienes incautados cumplirá con el mandato en la forma y en el plazo que disponga la autoridad requiriente. Dice, el responsable del almacén, al recibir la orden del fiscal, ubica físicamente los elementos materiales, los entrega al servidor encargado del traslado y adjunta con tal fin los formatos de cadena de custodia. Claro, eso es cuando, por ejemplo, tenemos, ese se da en el caso cuando este aparato informático, por ejemplo, hay despachos que tienen, pues, custodian un ambiente para poder tenerlos, ¿no? Pero en otros casos, en otros despachos, ¿no? En otros subsistemas,
pues tienen que mandar estos objetos a bienes incautados, ¿no? Y bienes incautados seguramente para la diligencia, por ejemplo, el copia espejo solicitará a ese funcionario o a ese servidor de bienes incautados, pues que le entregue por cierto espacio de tiempo a efectos de poder cumplir con las diligencias, ¿no? Y todo eso se tiene que llenar con cadenas de custodia, ¿no? Sobre todo la cadena A7, que es la continuidad de la posesión, quienes se encuentran en posesión de esos objetos. Bien, uno de los temas importantes a tener en cuenta es la prueba, ¿no? Más o menos hemos hablado al inicio de cómo son los informes policiales, ¿no? El informe de la Contraloría, cómo es la cadena de custodia, ¿no? Pero un punto importante también es tener en cuenta que es la prueba, ¿no? Como ustedes bien saben, en el proceso penal tenemos una etapa de investigación preparatoria, hemos dicho que se subdivide en dos, en la investigación preliminar y en la etapa de investigación preparatoria propiamente dicha, ¿no? También tenemos una etapa intermedia y una etapa de juzgamiento. Entonces, vamos a ver pues dependiendo de la etapa en que nos encontremos, el elemento de convicción, por ejemplo, recolectado en etapa de investigación preparatoria, pues va a tomar una denominación, por ejemplo, ¿no? Y acá lo vamos a ver un poquito más claro. Por ejemplo, el fiscal deberá conseguir los elementos de convicción y eso se da en una etapa de investigación preparatoria. Cuando él tenga que ofrecer el elemento de convicción, pues se dará en una etapa intermedia. Pero ese medio de prueba, al momento que se actúa y se valora, cambia la denominación y se convierte en prueba, ¿no? En prueba. ¿Por qué? Porque la prueba trata de probar la teoría del caso de las imputaciones del fáctico de las acusaciones. Entonces, vamos a tener un esquema como el que estamos analizando, ¿no? Vamos a tener que la recolección de elementos de convicción o indicios se incorpora en la investigación en la etapa de investigación preparatoria. Los elementos de convicción obtenidos se ofrece y se admiten en una etapa intermedia. La norma en etapa intermedia los llama como elementos de convicción o medios de prueba, ¿no? O medios probatorios, ¿no? Pero ya el medio de prueba que ya se actúa y se valora, seguramente tendrá la denominación de prueba, prueba en el juicio oral. Bien, entonces vamos a tener pues que a medios de prueba en una etapa intermedia y los elementos de convicción en una etapa preparatoria, ¿no? La evidencia, los elementos de convicciones, por ejemplo, sirve para vincular al sujeto a determinado evento criminal. En la etapa intermedia dice, no se ofrecen elementos probatorios, sino elementos de prueba, medios de prueba, ¿no? No, en la etapa intermedia se ofrecen elementos de prueba. Ya vamos a variar acá. Prueba. ¿Ya? Elementos de prueba. ¿No? Dice, en la etapa intermedia no se ofrecen elementos de convicción, sino elementos de prueba, medios probatorios. Y en la etapa de investigación, lo que se consigue producto de la investigación preparatoria son datos, elementos de convicción. Las actas fiscales de constatación, actas de declaración de testigo, pericia médica, contable, en la etapa de investigación son elementos de convicción, ¿no? Cuando pasa por verificación científica, por ejemplo, puede darse el caso de que tenga que realizar un examen balística, por ejemplo, a un cartucho, ¿no? Pero ya cuando pasa por una verificación científica o pasa por un experto, el dato, es decir, el cartucho, se convierte, ¿no? Se convierte en evidencia. Estas son diferencias técnicas que tienen que tener en cuenta. Ya cuando pasa por una verificación técnica, por ejemplo, el cartucho de la bala, pues allí
cuando pasa por esa verificación técnica, cambia la denominación de ese indicio o ese elemento de convicción y se convierte en una evidencia. Bien. Eh, no quería antes de terminar, en cuanto a los indicios, la Corte Suprema en el Pleno Casatorio 1-2017 realizó la siguiente precisión conceptual al respecto. Dice, el vocablo indicio tiene como doble acepción. El primer término se refiere a hechos que son vinculados a otros hechos mediante una relación de causalidad, necesitando para ello un razonamiento lógico entre uno y otro, lo que da lugar a la llamada prueba indiciaria. El artículo 57 señala que, dice, el legislador recoge la figura de prueba indiciaria en el numeral 3 del artículo 158 al referirse sobre los requisitos que debe contener esta prueba indiciaria. Y dice, valoración, dice, la prueba por indicios requiere que el indicio esté probado, que la inferencia esté basada en reglas de la lógica, la ciencia y la experiencia, que cuando se trate de indicios contingentes, estos sean plurales, concordantes, convergentes, así como que no se presenten contraindicios consistentes. Bien, creo que hemos podido dar algunos ejemplos, ¿no? Muchas veces la teoría tiene que ir acompañado con la práctica. Quien les habla ha trabajado en despachos de corrupción de funcionarios, por tanto, conoce el devenir diario de un despacho de corrupción de funcionarios y sobre todo cuando cuando estos conceptos de cadena de custodia, ¿no? Y de incautaciones, ¿no? Eh, Resulta importante dentro de la labor fiscal. Bien, sin más, espero que haya sido de útil estos conceptos y conmigo será hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias. Hola Jesús.